Momento de bendición, de gloria, Señor, donde tú nos permites, Señor, reunirnos una vez más para estudiar tu palabra, para aprender de ti, Señor. Yo te ruego y te pido, Padre, en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú te glorifiques, Señor, que traigas tu presencia en esta hora, Señor, que podamos ser llenos de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Que haya una enseñanza clara, Señor, en esta noche, por medio tuyo, Señor, que no sea la enseñanza del hombre, Padre, sino que seas tú realmente, Dios, glorificándote, Padre, enseñándonos tu palabra. Y allá donde tú estás, ora conmigo en esta hora y pídele al Señor en estos momentos, en este tiempo, que la preciosa presencia del Santo Espíritu de Dios sea Él glorificándose en esta hora, sea trayendo Él de su presencia, de su revelación a través de la palabra, a través de las escrituras, que cada uno de nosotros pueda entender fielmente lo que está allí escrito, que no sea en sabiduría de hombre, que no sea en sabiduría humana, sino que realmente sea el Señor glorificándose y trayendo esa luz, esa revelación. Padre, gracias por cada vida que se conecta en esta noche. Quita todo impedimento que el enemigo intente colocar, Señor. Permite que haya una conexión buena, una conexión directa, Señor, sin interrupciones, Señor, donde tus hijos, Señor, podamos realmente en esta hora estudiar las escrituras, profundizar en ellas, Señor, aprender de ti y de tu palabra, Señor. Hoy yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, que esto sirva para edificación, que esto sirva, Señor, para realmente esperar tu venida gloriosa, aprender de ti, Señor, de lo que está allí escrito a través de este libro, Padre. Hoy te lo rogamos en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y te damos el honor y te damos toda la gloria a ti, Señor, al único, al verdadero, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. A Él sea el honor, a Él sea la gloria. Ahora conmigo en esta hora, pidámosle juntos al Señor que haya un tiempo de poder en este tiempo de estudio, donde su palabra realmente toque nuestros corazones, donde el Señor haga algo grande, poderoso en todas nuestras vidas, Señor. Hazlo en esta hora, Señor, y glorifícate de una manera grande, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, Señor. Sé tú tocando las vidas, Señor. Sé tú tocando los corazones, Padre. Hoy yo te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que haya revelación de tu preciosa palabra, Señor, en esta hora, Padre, que todos los que se conectan en esta hora, Señor, realmente sean edificados, instruidos, Señor, en tu preciosa y poderosa palabra, Señor. Hoy te lo pedimos, dándote las gracias, dándote el honor, dándote toda la honra, Señor. A ti te lo pedimos, Señor, porque tú eres Dios bueno, Dios grande, Dios misericordioso, que vive, que reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Oremos y pidámosle al Señor que en esta hora Él quite todo impedimento para que las almas se puedan conectar en estos momentos y que podamos recibir fielmente de lo que está aquí escrito. Quita, Señor, toda barrera, toda distracción del enemigo, Señor, y ayúdanos a recibir en esta hora, Señor, del mensaje claro de la palabra, Señor. Hoy te lo ruego, Señor, y te lo pido, Padre. Es en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos, mis amados, a una noche más de bendición, de victoria, donde vamos a estudiar y a seguir mirando las escrituras, lo que el Señor obviamente ha dicho a través de ellas, y más en este libro de Apocalipsis. ¿Sí? Si tú te conectas hoy por primera vez a este estudio, eres bienvenido. ¿Sí? Haznoslo saber a través de un mensaje allí, envíalo, di que estás presente, que estás recibiendo la clase en esta hora y que realmente vas a seguir de corazón, obviamente, conectándote todos los viernes a las 7 de la noche a esta hora. Sí, estoy en hora Colombia, no sé en qué país estás tú, pero para que te puedas conectar y puedas recibir de la enseñanza clara de la escritura del libro de Apocalipsis. El viernes pasado estuvimos haciendo una introducción, ¿cierto?, sobre el libro como tal. Hablábamos de su significado, de que no era un libro que significase juicio final, y aunque habla de los juicios, hablábamos de que habla de la revelación que efectivamente el Señor trae sobre la iglesia claramente, para que nosotros podamos comprender y anhelar,
obviamente, primero que todo, que el Señor pueda venir entre las nubes y ese sea el comienzo de todo lo que la palabra obviamente está narrando acá a través del libro de Apocalipsis. Hablamos de que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos, ¿cierto? Y empezábamos a analizar los números como tal. Hablamos del 7, ¿cierto? Y hablamos de que habían 7 mensajes, 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, entre otros. Si lo quieres escuchar con más claridad, puedes buscar el video allí en Facebook, en nuestra página, y ahí va a estar colgado donde analizamos claramente esto. Hablamos del 7 frente a los 3 años y medio de paz, los 3 años y medio de gran tribulación que vendrá sobre la faz de la tierra, y finalmente esto que culminará con la batalla de Armagedón, ¿cierto? Entonces veíamos claramente cómo el 7 era el número perfecto, el número divino, el número de la plenitud de Dios, donde el Señor obviamente muestra a través del libro cómo Él en su perfección va a obrar, va a ejecutar esos juicios que han de venir sobre la faz de la tierra. Otro número que aparece acá en la escritura, en Apocalipsis, hablábamos del 10, ¿cierto? Y veíamos que 10 son los mandamientos de Dios que el Señor entregó allí en Éxodo 20. Hablábamos de las medidas del lugar santísimo, que era de 10 codos por lado. Hablamos también de que la 10ª generación significaba que el Señor habla hasta siempre, donde determinaba allí en Deuteronomio 23 cómo claramente el Señor bendecía, ¿sí?, esas generaciones realmente, o sencillamente sobre la 10ª generación también podría haber destrucción como tal, ¿sí? 10 fueron las plagas, recuerda que te analizaba esto, 10 fueron las plagas que aparecen en Éxodo, ¿sí? En Apocalipsis se habla de 7 plagas, pero en Éxodo sí fueron 10 plagas. La última de ellas, la muerte de los primogénitos, que determinó la salida del pueblo de Dios de Egipto. Hablamos del libro de Daniel, la cuarta bestia de Daniel, que tiene 10 cuernos, y obviamente veíamos cómo el Señor mostraba claramente allí todo esto sobre esta bestia. Hoy vamos a empezar con otro análisis, ¿sí? Vamos a empezar con el análisis del número 12. ¿Cómo aparece el número 12 en el libro de Apocalipsis? ¿Sí? Inicialmente, el 12 habla de que es el reino de Dios y del pueblo del pacto. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor escogió 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Cuando Cristo vino, escogió a 12 apóstoles, y esto de lo que habla es del pacto que Dios hace con el pueblo como tal, donde Dios muestra que Él escoge precisamente a esos 12 para que el Señor obviamente pudiese obrar, trabajar en la vida de ellos. En la clase pasada también hablábamos de que el pueblo de Israel era responsable de mostrar a la humanidad que el Jehová de los ejércitos era el único y verdadero Dios. Hoy en día la responsabilidad de la iglesia es mostrar que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. El pueblo de Israel falló en ese propósito. Por eso fue que ellos se postraron ante dioses ajenos, y por eso fue que Dios tuvo que permitir estas cautividades sobre el pueblo de Israel. De la misma manera, la iglesia tiene una gran responsabilidad en la cual posiblemente estamos fallando, no estamos haciendo las cosas correctamente, pero es nuestra responsabilidad anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces el 12 precisamente habla de eso. 12 fueron los patriarcas de Israel, ¿sí? Cuando tú miras las escrituras, obviamente allí en el Antiguo Testamento mostrará 12 patriarcas principales que fueron obviamente del pueblo de Israel como tal. Como te decía, 12 fueron las tribus de Israel, y la promesa viene desde Abraham, ¿no? Entonces a Abraham se le hace la promesa de ese primogénito, ¿sí? En Isaac te sería llamada descendencia. Isaac tuvo a un hijo que fue Jacob, y Jacob sabemos que tuvo a 12 hijos, que esos fueron los denominados las 12 tribus de Israel, ¿ok? Entonces hay un orden de Dios, hay un orden establecido donde hay una promesa de parte de Dios, y las promesas de Dios efectivamente se cumplen. Y cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, pues los vamos a ver aquí en Apocalipsis
cuando el Señor habla de esos 144.000 sellados, que dice que 12.000 de cada tribu. Cuando lleguemos a esa parte vamos a analizar quiénes son esos 144.000. Vamos a analizar entonces de qué manera están ellos en el paisaje profético como tal, ¿sí? ¿Será que ellos son los que van a ser salvos realmente? ¿Será que solo 144.000 podrán hallar la salvación en medio de la gran tribulación? Eso es lo que queremos estudiar a través de la palabra. Pero entonces se hace referencia a las 12 tribus de Israel. De la misma manera se hace referencia a los 12 apóstoles, como te decía. Cristo Jesús escogió a 12. Al Señor lo seguían muchos discípulos. Pero hubo un momento, y tú lees allí en los evangelios, un momento en que el Señor se detuvo y llamó a 12 específicamente. ¿Sí? Esos 12 sabemos que entre ellos estaban Pedro, Juan, Jacobo, ¿cierto? Entonces ellos fueron los escogidos de parte del Señor precisamente para cumplir con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que ellos evangelizaran al mundo. En Mateo 28, 19, 20 hay una referencia clara donde el Señor habla y dice fielmente, obviamente, lo que Él quería, ¿sí? Él les dijo que fueran hasta lo último, ¿cierto?, de la tierra, llevando el Evangelio, ¿sí?, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Él mostró claramente cuál era ese propósito. Él mostró fielmente qué era lo que el Señor quería, obviamente, con esto, ¿sí? Entonces Él hace un llamado. O sea, cuando hablamos del orden de Dios y lo vemos acá en Apocalipsis, nos estamos dando cuenta que en ese orden Él escoge a personas indicadas para cumplir con un propósito celestial. Un propósito celestial que debe cumplirse acá en la tierra. Ese propósito obviamente es el de evangelizar al mundo. Esos 12 nos simbolizan a todos nosotros. Esos 12 simbolizan fielmente a la iglesia de Cristo en esta tierra, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, de qué manera nosotros estamos cumpliendo entonces la obra de Dios. Estamos llevando el Evangelio, estamos llevando las buenas nuevas de Jesucristo, lo estamos haciendo correctamente o definitivamente no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, en la voluntad del Señor. Entonces, ahí hay un propósito. Cuando en Apocalipsis 12, ¿sí?, si quieres miremos allí, vamos a Apocalipsis 12, el verso 1. Mira lo que dice acá la palabra. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén y amén. ¿Cuántas estrellas tenía esa corona que tenía en la cabeza esta mujer? 12 estrellas. Esa mujer, lo habíamos hablado y cuando lo estudiemos más detenidamente, hablamos de que esa mujer es el pueblo de Israel, ¿sí? Que la que daba a luz o el ser que daba a luz era precisamente Jesucristo. Y en este contexto, la palabra está hablando efectivamente de que Israel en el tiempo de la gran tribulación será perseguido precisamente por causa de Jesucristo. O sea, los judíos serán perseguidos por confesar a Jesucristo. Esa será una persecución que traerá obviamente el anticristo sobre todo aquel que no doblegue sus rodillas delante de él y de la imagen que han colocado obviamente en ese entonces allí en Jerusalén, en el templo que será nuevamente reconstruido, allí donde se encuentra la mezquita, que es el templo de los musulmanes. Ok, entonces esa mujer es Israel y aquí habla de que ella tenía, o sea que Israel tenía una corona de 12 estrellas en su cabeza. Entonces ahí aparece esa referencia. También en la escritura hacia el final, cuando habla de la Nueva Jerusalén, habla de que hay 12 puertas y 12 cimientos en la Nueva Jerusalén. O sea, estamos haciendo el análisis de esos simbolismos que aparecen en la escritura, ¿sí? Entonces allí habla claramente cómo la ciudad tiene esas 12 puertas y esos 12 cimientos, y es la Jerusalén que descenderá del cielo. ¿Qué quiero decirte con esto? O sea, Dios dijo que será el cielo en la tierra, pero no en esta tierra que nosotros conocemos. Esta tierra y estos cielos
que nosotros tenemos en estos momentos van a ser destruidos por el Señor. Y Él hará cielos nuevos y tierra nueva, dice la Escritura, donde morará la justicia de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que realmente more la justicia de Dios perdurable, ¿sí?, sobre la tierra. Ese 12 entonces nos habla nuevamente de la perfección de Dios, ¿cierto?, hacia su pueblo, hacia su iglesia, ¿sí? La pregunta para todos nosotros sería, ¿de qué manera entonces nosotros estamos recibiendo esto? Una de las grandes fallas, y ahorita lo vamos a mirar, pero quiero anticipártelo, la gente no lee Apocalipsis, primero porque algunos sienten temor de lo que está aquí escrito, otros porque dicen sencillamente, es que no lo entiendo, no lo comprendo, pero la razón principal para que una persona no lea el libro de Apocalipsis es porque no está interesada en saber lo que el Señor ha preparado para nosotros en el cielo. Aunque el libro habla de los juicios que el Señor traerá sobre la tierra, definitivamente hay una promesa de vida eterna. El Señor nos está mostrando acá el cielo. ¿Qué es lo que hay en el cielo? En el caso aquí de la Nueva Jerusalén, cómo descenderá el cielo a esa nueva tierra que el Señor creará y moraremos para siempre con el Señor. O sea, es triste porque hay una iglesia más entendida en las cosas de esta tierra, esperando las bendiciones, los milagros de Dios sobre esta tierra, que realmente sobre lo que el Señor quiere en nuestras vidas. O sea, que haya una iglesia que esté anhelando a que el esposo venga. ¿Y el esposo quién es? Jesucristo. Nosotros seremos llevados al cielo para celebrar las bodas del Cordero. Nos casaremos con el Señor como la novia que somos del Rey. Entonces hay una iglesia más interesada en esta tierra y se está olvidando obviamente de lo celestial, de lo realmente importante. Cuando a ti te hablan más de las cosas de esta tierra que de lo celestial, ahí hay un problema grave, iglesia. Hay un problema grave porque no estamos mirando hacia arriba, no estamos mirando fielmente hacia lo que el Señor quiere en cada una de nuestras vidas. Y ahí es donde debemos entender fielmente qué es lo que el Señor entonces desea. También la palabra, y en Apocalipsis, habla de 12 frutos del árbol de la vida, ¿sí? Entonces, en la escritura aparecen diversos árboles, ¿sí? Y uno de los que aparece obviamente es el árbol de la vida, y allí habla de esos 12 frutos que da ese árbol. Al decir que es el árbol de la vida, es que es un árbol lleno de abundancia, lleno obviamente de lo que el Señor quiere en un verdadero hijo de Dios. Entonces, tenemos que mirar sobre esto. Ahí está entonces ya descrito, ya analizamos que aparece el 7 en diversas ocasiones, en diversas manifestaciones, que aparece el 10, que aparece el 12, pero otro de los simbolismos que aparecen aquí en el libro de Apocalipsis son los colores, y eso es importante que lo tengas en cuenta. Entonces aparece el color blanco. ¿El color blanco qué determina? Pues obviamente el color blanco está determinando la pureza, la santidad. Todo esto que te estoy explicando es para que cuando vayamos llegando a los textos como tal, tú ya puedas discernir, obviamente, frente a lo que estamos estudiando acá y decir, el caballo blanco significa pureza, ¿cierto? Significa paz, significa victoria, significa perfección. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, el verso 2, mira lo que dice acá la palabra. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí hay que tener cuidado porque hay una interpretación equivocada. Muchos dicen que el que viene en el caballo es el mismo Señor Jesucristo, pero la verdad es que Cristo solo se manifestará en la batalla de Armagedón. Entonces yo quiero que tú lo compares, sin perder allí Apocalipsis 6, quiero que mires Apocalipsis 19. Y mira lo que dice el verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea, en la descripción que empieza a dar Juan acá, él nos da la idea clara, obviamente, de que el que viene montado es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se le llama a él? Fiel y verdadero. En el verso 12, en la última parte, otro nombre del Señor dice era el Verbo de Dios. En el verso 16, la última parte, dice el Rey de Reyes
y Señor de señores. O sea, es indudable que el que viene montando el caballo blanco aquí, en este pasaje, en este contexto bíblico, es nuestro Señor Jesucristo, pero Él solo se manifestará cuando descienda del cielo. Él descenderá del cielo con su iglesia. Ya nosotros venimos como su esposa, ya no somos la novia, sino vendremos como la esposa del Señor. Y el que viene, obviamente, montada en ese caballo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo esto. Y qué bendición tan grande. Porque los ejércitos de la tierra se están preparando para pelear contra el Señor en este momento, aquí en este pasaje bíblico, pero el Señor los destruirá con el espíritu de su boca, con la palabra de Dios. Es decir, aparentemente será una guerra, pero no habrá guerra. Finalmente el Señor mostrará su gloria y derrotará a todos sus enemigos. Y esto para mí es glorioso y es de una bendición inmensa, darnos cuenta cómo el Señor obviamente vencerá al mal, el maligno, Satanás jamás va a prevalecer. Definitivamente el Señor estará allí mostrando su gloria, su majestad, estará allí mostrando todo su poder. Entonces, este que aparece en Apocalipsis 19 sí es Jesucristo. Pero la pregunta es entonces en Apocalipsis 6, ¿quién es el que viene montado en ese caballo? La palabra dice, y miré aquí un caballo blanco, ¿cierto? Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, cuando lleguemos allí, ahí te voy a dejar en misterio eso, ¿cierto? Para que tú también lo estudies por tu parte. Vamos a mirar exactamente a quién está haciendo referencia. Lo único que te puedo decir en esta hora es que el que viene montado en este caballo no es Jesucristo. En el contexto de Apocalipsis 6, no es Jesucristo. En el contexto de Apocalipsis 19, verso 11, sí es nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente hasta ese instante, Cristo obviamente se glorificará. Y bueno, gloria al Señor por eso, porque qué bendición tan grande, porque vemos a nuestro Rey triunfante, victorioso, sobre todas las obras del maligno, sobre toda obra de las tinieblas, y gloria al Señor por eso. Entonces, ¿qué significa el blanco en el libro de Apocalipsis? Significa pureza, significa paz, significa victoria, significa perfección moral. Otro de los colores que aparece aquí en el libro de Apocalipsis es el negro. Y el negro habla de la maldad, obviamente. Habla de las tinieblas, habla de la oscuridad. Cuando aparece ese caballo negro, habla obviamente de hambre, de sufrimiento, de angustia que vendrá sobre la faz de la tierra. Miremos por un momento Apocalipsis 6, ¿cierto? Y el verso 5 dice, cuando abrió el tercer sello, y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Y qué hacía con esa balanza? Dice, y oí una voz de en medio de los cielos, 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, lo que muestra es un tiempo de sufrimiento en medio de la gran tribulación, es un tiempo de angustia, donde el dinero no va a alcanzar absolutamente para nada. 1 denario, para los que no lo saben, era el salario de un día. Si nosotros lo hablamos hoy en día al valor de un salario mínimo acá en Colombia, estaríamos hablando como de 30.000, 32.000 pesos colombianos. Si estamos hablando en dólares, estamos hablando de 9, 10 dólares más o menos. Entonces, lo que está diciendo acá es que la gente irá a adquirir el alimento y dice 2 libras de trigo, y ese 2 libras de trigo le costarán el salario de todo un día. Esto que está pasando y que está viviendo la humanidad, cualquiera llegaría a pensar y a decir, bueno, después de esto la gente va a rebajar un poco sus servicios, la comida va a estar más económica por causa de la situación, pero cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas a la tienda, tú te das cuenta que todo está más costoso. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día habrá una carestía más grande. Y cuando llegue ya el momento de la gran tribulación, definitivamente la gente morirá de hambre, porque no tendrán alimento. Ahora, te pregunto, si hay naciones en esta tierra
donde está escaseando el dinero, donde está escaseando el alimento, si la gente se muere de hambre, y yo te lo dije en otra ocasión, o sea, nos hacen un gran escándalo sobre toda esta pandemia que hubo, que murieron tantas personas a diario. Claro, hermano, eso puede llegar a ser cierto, pero quiero decirte algo, mueren más personas de hambre en el mundo entero a diario que los que se puede llevar esta pandemia. Porque la humanidad está aguantando hambre, porque no hay dinero, porque no hay los recursos. ¿Cómo será en el tiempo de la gran tribulación? Donde todo sea más costoso. Eso es lo que está mostrando acá Apocalipsis 6:6 con ese caballo negro. O sea, habla de carestía, habla de angustia, habla de sufrimiento, habla de hambre. Entonces ya tenemos al blanco, tenemos al negro y también tenemos el color rojo que también aparece aquí en Apocalipsis. El rojo es símbolo de guerra, de violencia, de sacrificio. Y habrá también obviamente un caballo rojo que la palabra lo describe acá como un caballo bermejo. Ese caballo bermejo es exactamente el mismo rojo. Entonces habla de sufrimiento, de sacrificio, de dolor, de muerte, porque cuando hay muerte pues hay sangre. Eso es lo que le espera a la tierra. Yéndonos un poco más allá, cuando pensamos esto, ¿qué estamos esperando nosotros realmente para afirmar nuestras vidas en Cristo, para llevar a otros a los pies del Señor? Porque es que quiero decirte que hay muchos que dicen tener a Cristo en su corazón, pero aún no creen lo que este libro dice. Si este libro no valiera nada, el Señor no lo habría colocado en las Escrituras, sobraría. Pero yo quiero decirte que puede llegar a ser el libro más importante, porque aunque el libro hable de juicios, el libro está lleno del amor de Cristo y de la salvación que el Señor Jesús quiere mostrar hacia la humanidad. O sea, Él nos da a conocer lo que va a venir para que nosotros seamos salvaguardados de eso, para que no tengamos que caer en ese momento de angustia. Para eso es que el Señor efectivamente lo está haciendo. Pero muchos están despreciando el libro. O sea, en el evangelio que nosotros escuchamos hoy en día muchos prefieren que les hablen entonces de la prosperidad, de ser bendecidos, de ser sanos. Sí, puede que Dios en algún momento también quiera eso, pero eso no es lo importante. Lo importante realmente es lo que el Señor está mostrando acá. Y lo que Él está mostrando acá es esa promesa de salvación, que venga arrepentimiento en las vidas, porque definitivamente cuando lleguen los sellos de Dios, comenzando por los sellos, habrá gran dolor y gran sufrimiento sobre la faz de la tierra. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ese color rojo habla de violencia, de guerra, de sacrificio. Y aparece un último color acá, ¿cierto? Bueno, dos de los últimos. Aparece el color púrpura. Ese color púrpura es el símbolo de la realeza, del lujo, de la voluptuosidad. ¿Qué quiere decir esto? Los reyes se vestían con este color. Es el color de los reyes. Y el color aparece efectivamente aquí en Apocalipsis. Recuerda que cuando el Señor obviamente hizo que el pueblo construyese el tabernáculo para colocarlo en el desierto, Él ordenó a la tribu de Leví que se vistieran con vestiduras sacerdotales, y en esas vestiduras sacerdotales efectivamente estaba este color, ¿sí? Púrpura. Ellos debían vestirse de una manera indicada. Cuando tú lees allí Levítico, el Señor da una instrucción exacta, y es impresionante cómo el Señor muestra. Aún los calzoncillos, como dice ahí la escritura, ¿cierto? La parte íntima de los varones eran de un material exclusivo que ellos debían usar. O sea, Dios tenía tanto cuidado sobre todas esas cosas que dejaba ver realmente cómo ellos debían mostrar la realeza de Dios, la majestad de Dios. Ahora, ¿sabes qué me preocupa? Que la palabra dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, que nosotros debemos vestirnos de vestiduras púrpuras. Y ojo con lo que te estoy diciendo. No es la apariencia física, no es el vestido que lleves sobre ti. Es el hecho de que hagas honor a ese sacerdocio que Cristo Jesús te ha entregado. Porque cuando tú no estás haciendo honor a ese sacerdocio, pues de nada vale como tú te vistas externamente. Tú puedes mostrar muchas cosas,
¿sí? En el evangelio de hoy en día muchos pueden mostrar su prosperidad, su bendición, pero eso no sirve absolutamente de nada si no se están vistiendo realmente de vestiduras púrpuras. La iglesia tradicional, te das cuenta que los sacerdotes, los obispos, ¿cómo se visten? Con vestiduras púrpuras. Pero no sirve de nada esto. Esto no sirve ni para los sacerdotes, ni los obispos, ni para los pastores, que estemos vestidos de lujo, ¿sí me entiendes? Si nuestro corazón está sucio, si nuestro corazón no ama a Dios, si nuestro corazón ama más las cosas de este mundo que al Señor mismo. Ese es el gran problema. Entonces ese color rojo púrpura muestra efectivamente la realeza. Y el último color que aparece es el amarillo. El amarillo es símbolo de muerte. Si tú miras Apocalipsis 6:8, míralo, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Qué tremendo! Los caballos solo son símbolos de los juicios que vendrán allí en medio de la gran tribulación. Aquí en Apocalipsis 6, ese es el comienzo realmente de la gran tribulación. O sea, son los últimos 3 años y medio de los 7 que comienzan con el arrebatamiento. Entonces, para que me entiendas, sucede el arrebatamiento, la iglesia es levantada hacia los cielos para encontrarse con el Señor. Inmediatamente el anticristo se manifiesta acá en la tierra. Ya lo hemos hablado, la iglesia no va a conocer al anticristo, no va a saber, porque él no se va a dar a conocer, como lo leíamos allí en la carta a los tesalonicenses, hasta que lo detiene sea quitado de en medio. ¿Qué lo detiene? La iglesia. Cuando la iglesia sea levantada entre las nubes, el anticristo se manifestará en esta tierra. Y él traerá un lema que se llama paz y seguridad. Obviamente es una falsa paz, es una falsa seguridad, y la tierra va a gozar como nunca de 3 años y medio de una paz completa. No va a haber conflicto sobre la tierra, va a haber una paz absoluta, y obviamente la gente va a dirigir su mirada hacia el anticristo y van a creer obviamente que él es un salvador como tal, porque el panorama en la tierra cambiará totalmente. Firmará un pacto con Israel donde nadie podrá agredir a la nación de Israel. Para los que no lo saben, ¿sí? Israel siempre ha estado en conflicto. Es decir, las de otras naciones de la tierra, las que están a su alrededor, como Irán, como Irak, como Palestina, que es su peor enemigo, ¿sí? Siempre han tratado de tomar, ¿cierto?, lo que el Señor obviamente les ha entregado. Muy posiblemente tú lo has escuchado, hay un conflicto entre Israel y Palestina, que es por un sector llamado la Franja de Gaza. Lo que denominan allí en ese conflicto es que ese territorio le pertenece supuestamente a los palestinos, pero realmente es de Israel, porque el Señor obviamente se lo entregó. Entonces Israel siempre ha estado en un conflicto. En el tiempo en que el anticristo se manifieste, él firmará ese tratado de paz. Nadie podrá tocar a la nación de Israel. Pero después de los primeros 3 años y medio, la escritura dice que el anticristo romperá ese pacto. Y romperá ese pacto porque ahí sí él se va a mostrar tal y como es. En ese tiempo, ahí en ese tiempo, es donde se instituirá la marca de la bestia, para que nadie pueda comprar ni vender. Ahí, eso no es ahora. O sea, la iglesia no debe estar pensando en eso. Las noticias te pueden decir mucho. Muchos siervos de pronto desenfocadamente hablan de que la marca de la bestia ya hay, que no te dejes marcar. No, eso es para ese tiempo. Si tú eres un creyente en Cristo, tú has sido sellado con las arras del Espíritu. Tú has sido marcado con las arras del Espíritu. Y eso es lo único que a ti te debe importar, que ya le perteneces a Cristo, porque Él te compró por precio de sangre. Y si tu fe ha sido puesta en Él, tú debes tener la plena convicción de que vas a partir con Él cuando Él venga en el arrebatamiento. Entonces, después de esos 3 años y medio iniciales, Él romperá el tratado y se mostrará tal y como es, y ahí
ahí es donde se van a desatar los juicios de Dios, por la maldad que hubo sobre la tierra. La palabra lo analizamos, ¿sí? Y quiero que vayas conmigo allí. Vea segunda carta a los Tesalonicenses, porque allí hay algo importante que quiero recordarte. Hay algunos que de pronto ya lo saben, pero es bueno que nosotros siempre recordemos lo que el Señor nos está diciendo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el verso 9, y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está hablando del anticristo. Y dice que Satanás es el que está detrás de ese hombre. Satanás es un ángel caído. O sea, Satanás va a estar detrás del hombre como tal, porque el anticristo va a ser un hombre. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Claro, el anticristo va a hacer milagros acá en la tierra y eso va a hacer que mucha gente crea en él, obviamente, y crea que él es Dios. Y dice el verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A mí en lo personal este texto me impacta demasiado, porque es que el Señor está mostrando acá que el anticristo viene con tanto engaño para los que se pierden, porque es que no quisieron recibir el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. Entonces la gente rechazó el llamado de salvación y la escritura misma está diciendo ahí, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Y lo peor viene ahí en el verso 11. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto me impacta aún más. Es Dios mismo el que va a enviar un poder engañoso sobre la tierra para que la gente crea la mentira de Satanás a través del anticristo. Y aún hay muchos hablando, diciendo, si yo me quedo del arrebatamiento, yo puedo hallar la salvación. Ahí sí voy a buscar a Dios, ahí sí voy a caminar con el Señor, Dios es misericordioso. Pero es que aquí la palabra me está diciendo que es que Dios mismo va a enviar un poder engañoso para que la gente que quedó acá en la tierra crea la mentira. Los únicos que van a poder hallar la salvación en medio de la gran tribulación son los judíos. Y esto lo vamos a analizar en este estudio. Eso lo dice Daniel 9, capítulo 25 en adelante. Se llama una profecía de las 70 semanas, donde habla que esa última semana, ¿sí? Para los judíos una semana no son 7 días como para nosotros, sino para ellos son 7 años. Entonces cuando tú ves en la escritura que hablan de una semana, están hablando de 7 años. Esos 7 años de los que habla ahí la profecía de Daniel son los últimos 7 años de esa gran tribulación. Y la palabra está diciendo que Dios mismo entonces envía un poder engañoso para que ellos crean la mentira a fin de que sean condenados. No dice algunos, dice todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, con respeto yo lo digo. La palabra es la que tiene la razón, no es el hombre, es la palabra. Y con respeto te digo esto, tú no puedes esperar otra oportunidad, porque es que la oportunidad para ti, para mí es ahora. Este es el tiempo de la gracia, es el tiempo para los gentiles, es decir, es el tiempo para los demás pueblos de la tierra, para los que no son judíos. Y este es el tiempo de salvación. Pero a muchos les da igual. Dice, si viene el arrebatamiento, ahí sí, me coloco a cuentas con Dios. Pero la palabra nos deja ver aquí otra cosa, que Dios mismo enviará un poder engañoso a fin de que sean condenados todos, dice la palabra. Todos, no algunos. Todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Sino que se complacieron en su injusticia. Entonces ahí estarán todos aquellos que sencillamente escucharon el evangelio, que dijeron después, Señor, después. Pero ya después será demasiado tarde y lo único que vendrá sobre esas vidas definitivamente será los juicios de Dios. Unos datos importantes para que los anotes. El libro de Apocalipsis tiene 404 versículos. Eso es un dato muy importante, ya vas a ver por qué. Pero 265 de ellos contienen frases, ¿cierto? Con unas referencias directas, ¿sí? Con unas 550 referencias del Antiguo Testamento. Qué curioso. Es decir, que aunque es un libro profético que habla sobre los últimos tiempos, en el libro se citan pasajes
del Antiguo Testamento, nada más ni nada menos que 550 referencias bíblicas, ¿sí? Son 404 versículos en total, pero cuando te hablo de esas 550 referencias es que hay repetición obviamente sobre algunos de ellos. El Señor hace énfasis sobre lo que está escrito, es decir, que lo que el Señor prometió desde antes, es decir, cuando el profeta Daniel habló, cuando Ezequiel lo habló, que eran profetas que estaban recibiendo una revelación de parte de Dios para estos tiempos finales, pues impresionante que desde ese momento el Señor esté hablando a la humanidad sobre todo esto. Bien, mi hermano, entonces quiero que miremos algo interesante acá. Mira aquí en Apocalipsis, el capítulo 1, y observémoslo todo con detenimiento acá. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice la escritura así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. El tiempo está cerca. Entonces vamos a hacer una pequeña división del libro como tal para que tú lo entiendas. Hay un prólogo. Ese prólogo es en estos versículos que acabamos de leer. Va desde Apocalipsis 1 al verso 1 al 3. Esa sería como la primera división que podría llegar a tener aquí el libro en su primera parte, hablando del capítulo 1, ¿no? En la segunda parte habla del saludo del autor sagrado. ¿Quién es el autor sagrado? Nuestro propio Señor. Dios mismo es el que está hablando acá. Leamos el verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aunque Juan es el que está escribiendo la carta, el libro, él está haciendo énfasis y está diciendo, ¿sí? Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, está diciendo, esta no es mi palabra, sino es lo que Dios me ha revelado, es lo que el Señor me ha mostrado. Entonces, es un saludo del autor sagrado. Mira un poco más adelante, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén y amén. Te das cuenta que el mismo Señor está saludando y Él está diciendo, yo soy el principio y fin de todas las cosas, yo soy el alfa y la omega, el que era, el que es, yo soy el Todopoderoso. Él se presenta directamente. Este libro es glorioso, hermano, y lo debes tener de esa manera. Entonces, Dios mismo se revela, Dios mismo se presenta. La tercera parte, te repito, la primera es el prólogo, que está de Apocalipsis 1, versos 1 al 3. La segunda parte es del saludo del autor sagrado, que va desde Apocalipsis 1, versos 4 al 8. La tercera parte es la visión de Juan. O sea, él presenta la visión que ha recibido, versos 9 al 11. Mira, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y nuevamente se presenta el Señor. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí menciona las 7 iglesias. Entonces él presenta la visión, él dice, tuve esta revelación, y esta revelación, lo más increíble, ¿para quién? O sea, ¿quiénes eran los destinatarios? Las iglesias que estaban en Asia, 7 iglesias. Es decir, que este libro, ¿para quién es? Para la iglesia. Este libro no es para indoctos, el libro no es para inconversos, este libro es para personas que ya han creído en Cristo. ¿Para qué? Para que yo, a través de la revelación que el Señor está entregando, yo pueda tener una esperanza de que efectivamente lo que el Señor ha prometido es real, que Él vendrá por nosotros
pero que Él quiere una iglesia conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Ese análisis de las iglesias lo vamos a hacer en Apocalipsis 2 y capítulo 3 también. Entonces, ahí Juan presenta la visión, pero a partir del verso 12, que es la cuarta parte de lo que estamos hablando, te lo recuerdo nuevamente para que no te me pierdas, está el prólogo, está el saludo del autor sagrado, está la visión de Juan presentada, y ahora Juan va a hablar de lo que vio, o sea, qué fue lo que él vio en esa visión, verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Qué tremendo! ¿A quién estaba viendo Juan? Al Señor mismo. Y él da una descripción de cómo veía al Señor. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén y amén. Qué bonita esa descripción que Juan da del Señor, ¿cierto? Lo veía en su gloria, en su majestad. La palabra habla del anciano de días. Su cabello era blanco. Sus ojos eran como llama de fuego, una mirada penetrante, donde nadie puede escapar de ella, donde sencillamente todos, absolutamente todos, están viendo obviamente la gloria del Señor. Aquí Juan veía al Señor, y él da una descripción efectivamente de lo que él había visto, para que la iglesia, para que nosotros creyésemos. Nosotros tal vez no hemos visto al Señor físicamente, pero el hecho de leer esto me da una esperanza gloriosa de saber cómo es Él, cómo le veré en su gloria, en su majestad. Qué bonito esto, ¿no te parece? Entonces ya tenemos lo que Juan vio. Y la quinta y última parte de este capítulo, ¿sí?, es la reacción temerosa que tiene Juan y el mensaje del consuelo del Señor, junto con la orden de escribir el libro, que va del verso 17 al verso 20. Lo que hicimos en este momento fue desglosar el capítulo 1. Entonces allí tenemos 5 partes del primer capítulo, mediante las cuales estamos viendo. Obviamente Juan, al recibir esa visión gloriosa, él se llenó de temor, pero el Señor le dijo, escribe lo que has visto, ¿sí? Tienes que escribirlo y enviarlo a las iglesias para que ellos sepan efectivamente que lo que te estoy diciendo es algo real, y que tú tuviste esta visión, y que definitivamente los tiempos están cerca. Cuando miro Apocalipsis 1:1, mira lo que dice allí la palabra, la revelación de Jesucristo. Empecemos ahí, la revelación de Jesucristo. ¿Era la revelación de qué? De Cristo mismo, de nuestro, perdóname, de nuestro Señor. Y allí lo vamos a mirar desde 10 aspectos. El primero de ellos, ¿sí?, de cómo se agrupa esta revelación, es la siguiente: la condición en la que la iglesia está aquí en la tierra. O sea, la palabra dice que no hay un suspiro oculto delante de Dios, que aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya el Señor la conoce. Entonces, esta revelación es saber que delante de Dios no hay absolutamente nada oculto. Que Él está viendo la condición de sus hijos, que Él está viendo la condición de la iglesia. Cada una de esas 7 iglesias estaban en una ciudad diferente del mundo asiático de ese momento. Lo decíamos en la clase pasada, si yo me quiero ubicar geográficamente, es Turquía actualmente, es donde está Turquía. Allí estaban esas iglesias, y cada una de esas iglesias estaba en una condición diferente. La única que podríamos decir que estaba bien delante de Dios era la iglesia que estaba en Filadelfia. De lo contrario, las demás estaban terribles, y la peor de ellas, que era la Odisea, estaba en una condición paupérrima, donde ellos solamente estaban basados en las riquezas, en los bienes de esta tierra, mas se habían olvidado realmente de lo que el Señor quería para sus vidas. Cualquier parecido con la realidad de la iglesia de hoy, la iglesia de hoy es exactamente la iglesia de la Odisea, una iglesia ambiciosa, una iglesia que no busca al Señor,
que dicen que son ricos, que no necesitan absolutamente de nada, pero por otra parte el Señor les está diciendo pobres, miserables, ciegos, desnudos, desventurados, porque no tienen absolutamente nada, porque su confianza está puesta en las cosas de esta tierra. Entonces, cuando la palabra habla de la revelación, el Señor está hablando de la condición en la que está la iglesia actualmente. O sea, mira nomás todo lo que está allí oculto, por decirlo en ese término de la revelación. De la misma manera, habla de la condición de la iglesia después en el cielo. O sea, en el capítulo 2 y 3 se habla efectivamente de la condición en la que está en la iglesia acá en la tierra. Pero ya vamos a ver, obviamente, también a través de la palabra, a partir del capítulo 4, cómo la iglesia efectivamente ya está en el cielo. ¿Qué ha pasado entonces? El arrebatamiento. Entonces, cuando yo miro Apocalipsis 3, el verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es la condición de la iglesia actual. Es decir, que si está la iglesia de los últimos tiempos, lo que dice Apocalipsis tiene mucha concordancia. Porque ya cuando yo paso al capítulo 4, me encuentro una adoración celestial. Encuentro que ya la iglesia ha partido para el cielo. Y definitivamente no podemos decir que no son los últimos tiempos. Esta es la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros estamos en el tiempo final. Las señales ya están dadas. Lo único que falta es que Cristo venga entre las nubes. Es que no falta nada más. O sea, la iglesia debe estar esperando al Señor. Quiero que vayas allí conmigo a Mateo 5, para que mires lo que el Señor mismo dijo. Mateo 5. Y quiero que observes el verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando el Señor dice acá, los que tienen hambre y sed de justicia, son los que están anhelando a que Cristo vuelva entre las nubes. Perdóname. Porque solo habrá justicia de Dios en esta tierra cuando el Señor establezca su reino en esta tierra. De resto, la justicia humana va a ser imperfecta. No es de los que se quieren vengar de otros, no. Hambre y sed de justicia son los que están anhelando a que Cristo venga. Gloria a Dios cuando en la iglesia donde tú te congregas, tu pastor te habla de arrepentimiento, de pecado, te habla del infierno y más que todo te habla de que Cristo vuelve pronto. Aleluya por eso. Pero cuando a ti no te hablan en la congregación en que estás de nada de esto y solo te hablan de prosperidad, solo te hablan de ser bendecidos, ¿sí me entiendes? Solo te hablan de promesas, de pactos, ahí no están esperando al Señor. La iglesia espera a Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y el Señor dice la razón, porque ellos serán saciados. O sea, Cristo vendrá, Cristo regresará. Entonces, en el primer aspecto de ese capítulo 1, verso 1, la primera parte, habla de la revelación de Jesucristo. Perdón. Y habla primero de la condición de la que la iglesia está aquí en la tierra. Segundo, la condición de la iglesia en el cielo. Es decir, cuando lleguemos al cielo ya hemos sido transformados, ya el Señor vestirá esto que es corruptible y lo vestirá de incorrupción, porque este cuerpo jamás va a entrar al cielo. Necesitamos entrar con un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso y presentados santos y dignos delante del Padre, porque el Señor presentará una iglesia sin mancha y sin arruga, pero la iglesia por sí misma no podrá presentarse delante de Dios. Es en el cielo cuando el Señor nos transforma, cuando el Señor nos da vestiduras nuevas. El libro de Apocalipsis, quiero que lo mires allí conmigo. Vea uno de los últimos capítulos, capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras
verdaderas de Dios, bienaventurados. Nuevamente aparece este término, dichosos. Y mira lo que dice en el verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Te das cuenta que en este momento, cuando se va a celebrar las bodas del Cordero, ya la iglesia está vestida de lino fino. Y gloria a Dios por eso, qué bendición. Porque la iglesia no va a entrar en la condición en la que está, pero sí debe haber una iglesia que esté esperando a que Cristo regrese. O sea, te decía precisamente que Satanás intenta distraer al creyente de no leer este libro, porque es que aquí está la esperanza de la venida de Cristo, de que Él regresará por la iglesia. Y es necesario que nosotros esperemos en Él, que seamos vestidos de lino fino cuando lleguemos allí al cielo. Bueno, la tercera parte, perdóname, es lo que precederá a la segunda venida del Señor. Para que no te malinterpretes. Uno es el arrebatamiento. Otra cosa totalmente diferente es la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo es la segunda venida de Cristo? Lo leíamos aquí. Estamos aquí en Apocalipsis 19, el verso 11. Cuando Él venga en la batalla de Armagedón, esa será la segunda venida. ¿Qué diferencias hay con el arrebatamiento? En el arrebatamiento, la iglesia será llevada al cielo y nadie le verá desde aquí, desde la tierra. La gente no dirá, llegó el Señor. No, el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche, cuando nadie le espera, Él vendrá y levantará la iglesia. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá. Es decir, todo habitante de la tierra que esté aquí en este momento, en la gran tribulación, ellos sí verán descender del cielo al Cordero de Dios, al Dios Todopoderoso. Él ya no viene obviamente como ese sacrificio, Él ya viene, como lo mencionamos, quiero que mires allí, verso 16, Apocalipsis 19, verso 16, dice claramente, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él ya viene es como Rey, como el Dios Todopoderoso, viene con toda su gloria. Entonces esa es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Apocalipsis habla, y por eso este evento de la segunda venida es uno de los últimos del libro de Apocalipsis. Porque solo está hablando de lo que precederá, o sea, lo que habrá antes. ¿Y qué es lo que habrá antes de la segunda venida de Cristo? Los juicios de Dios. El Señor ha mostrado en los primeros capítulos la condición de la iglesia, cómo se encuentra la iglesia. Después se ve a la iglesia en el cielo, la adoración celestial. Y a partir de Apocalipsis 6 se ve claramente cómo vienen los juicios de Dios sobre toda la tierra por la maldad que hay en el corazón de los hombres. Un cuarto aspecto sobre esa revelación, ¿sí?, son los juicios de Dios sobre los enemigos de Dios y su Cristo. ¿Quiénes han sido los enemigos de Dios y de su Cristo? Pues Satanás. Y en este momento, en el de Apocalipsis, ¿quiénes estarán? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres en uno solo, Satanás intentará crear una trinidad falsa, satánica. ¿Quién la compone? Satanás mismo, el anticristo y el falso profeta. Eso es lo que él intentará en ese tiempo, porque él siempre ha querido ser igual a Dios. Él no acepta su destino eterno. O sea, si tú te das cuenta, él va a tratar de batallar contra Dios. Pero obviamente ya el Señor ha dicho el destino eterno del diablo. Imagínate la rebeldía en el corazón de Satanás, el orgullo, la soberbia de creer que le puede ganar a Dios. Pero cuando la palabra habla de esa revelación, muestra claramente los juicios de Dios sobre los enemigos de su Cristo, ¿cierto? De Dios y de su Cristo. Cuando hablamos de su Cristo es del Mesías prometido, del Salvador del mundo. Eso significa Cristo, ¿sí? Significa precisamente el Mesías, significa el Salvador del mundo.
Y Apocalipsis en esta revelación me habla precisamente de esto. Entonces te recuerdo para que no lo pierdas y para todos los que están obviamente anotando allí en sus cuadernos. Primero, se agrupa en esta revelación, 1, la condición de la iglesia en esta tierra; 2, la condición de la iglesia en el cielo; 3, lo que precederá, es decir, lo que será antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él ponga sus pies en esta tierra; 4 aspecto, los juicios de Dios sobre sus enemigos y los de su Cristo, que ya dijimos que es el Mesías, el Salvador. El 5 aspecto es la destrucción de los poderes que gobiernan el mundo. La destrucción de los poderes que gobiernan el mundo. El último de ellos, el nuevo orden mundial. Es la agrupación de todas las naciones precisamente para tener un control total. Entonces nosotros vemos un mundo modernizado al punto de ¿qué? De que tú das tu número de cédula y ya por medio de la red saben cómo te llamas, de qué color es tu piel, cabello, huella digital, todo está. Todo, absolutamente todo. Llegas al supermercado y pagas tus productos y los pasan por un rayo con el código de barras que lleva cada producto y ahí fácilmente saben el valor de cada producto. Nosotros vivimos en un mundo moderno, actual. Entonces, cuando hablamos de todo eso, hay poderes de las tinieblas, gobiernos mundiales, que quieren controlarlo absolutamente todo. Este mensaje, como el que yo estoy entregando, ¿sí?, tiene que ser pasado por una plataforma que donde se supone que si se llega a decir algo en contra de este nuevo orden mundial, este video lo pueden vetar y no me lo dejan subir a la red. ¿Te das cuenta? Todo lo que hable en contra de los gobiernos mundiales lo están eliminando, lo están quitando, lo están sacando. Porque ellos lo que necesitan es que todos crean en esos gobiernos mundiales, que crean en el nuevo orden mundial, que crean que lo mejor es que haya una sola moneda, que crean que lo mejor es que todas las cosas sean iguales para todos. O sea, todo eso son mentiras de Satanás, mentiras del diablo. Por eso te decía, o sea, nuestros celulares ya tienen un chip, lamentablemente. Un chip donde nos identifican y saben perfectamente dónde nos encontramos. Entonces, si tú tienes ese celular, saben perfectamente dónde te encuentras. Pero Cristo, el Señor, vendrá para destruir todos esos poderes que gobiernan el mundo. Los masones, los Illuminati. O sea, el Señor destruirá absolutamente a todos los que se opusieron precisamente a la verdad, a que la verdad saliera. Sabemos que habrá juicio para la iglesia. Lo denomina la gran ramera. No podemos denominar un grupo. La gran ramera es sencillamente los que están bajo el control, el poder de este mundo, que no les interesa la salvación de las almas, sino sencillamente entraron en el programa en el que el mundo los lleva. Eso lo llamamos ecumenismo. Todas las congregaciones, iglesias que estén entrando en el ecumenismo hacen parte de esa gran ramera, tristemente. Allí vemos el color púrpura. Allí muchos dirían, sí es la iglesia tradicional. Pero no solamente la iglesia tradicional. Ahí va a estar las religiones de todo el mundo mezcladas y sencillamente Dios traerá juicio, condenación, porque no quisieron llevar a las almas a la verdad. Entonces Dios destruirá todos los poderes que gobiernan el mundo, porque delante de Él nadie le puede hacer frente. El hombre puede hacer lo que bien quiera, el hombre puede creerse superior a Dios, más grande que el Señor, más poderoso que Dios, pero Él es el más grande y Él es el más poderoso y Él va a vencer y Él va a derrotar a sus enemigos. De por sí ya les derrotó en la cruz, ahí fue donde Él ganó. Solo viene a ejecutar el juicio cuando sea el tiempo de la gran tribulación. Una sexta característica de esta agrupación, de esta revelación, es que el milenio de Cristo en la tierra, que lo vemos ahí en Apocalipsis 20,
el profeta Isaías hizo mención acerca de este milenio. Y aquí en Apocalipsis habla de ese periodo, un periodo de 1000 años. No sabemos con certeza si serán 1000 años como nosotros los conocemos o serán 1000 años en la eternidad de Dios, o sea, en el tiempo de Dios. Muchos lo comparan en ese pasaje bíblico que dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Lo único que muestra ese pasaje bíblico es que el Señor vive en el estado de eternidad. Y al estar en el estado eterno, Él no se mueve ni por horas, ni por días, ni por años. Entonces este milenio nosotros no sabemos cuánto tiempo será. Lo único que el Señor ha determinado es que es un tiempo donde Él va a mostrar obviamente su gloria. Leamos un poco en Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿cierto? Ahí habla de cómo Satanás va a ser atado en esos 1000 años. Menciona 4 nombres de Satanás, dice el dragón 1, la serpiente antigua 2, ¿cierto? El diablo y Satanás. Esos son los nombres del diablo como tal. Y habla que al comienzo del milenio Satanás va a ser atado, pero ¿sabes qué es lo más increíble? Que al final de ese milenio él será desatado nuevamente y engañará a muchos. El milenio es una de las partes con más poca luz en la revelación, en la palabra. No podemos decir quiénes son los que van a ser engañados. ¿Sí? Lo único que les puedo decir desde ya es que obviamente no es la iglesia, porque la iglesia ya fue al cielo, ya fue santificada, ya fue transformada, ¿cierto? Ya es la esposa del Señor, no será la iglesia. La iglesia ya obviamente está fielmente con el Señor. La séptima característica de esa revelación es el juicio final. Es lo que podemos mirar allí en Apocalipsis 20:11. Es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Quiénes van a estar en el juicio ante el gran trono blanco? Todos los que no creyeron en Jesucristo. El juicio para el cristiano, escúchame bien esto, fue en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? El juicio del pecado en el Calvario. Allí Cristo pagó por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Y cuando nosotros seamos arrebatados, vendrá un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Pero ese juicio ya no es para salvación. Ese juicio sencillamente es para recibir coronas por nuestro servicio en el Señor. Una de esas coronas, te lo digo, ¿cierto? Será la de gozo. Y la corona de gozo la recibirás si efectivamente ganas almas. Si eres un ganador de almas, tú ya tienes esa corona ganada. ¿Cuántas almas necesitas ganar para Cristo para ganarte esa corona? Una. Con un alma que tú ganes para Cristo, el Señor te entregará esa corona. Pero entre más almas ganemos para Cristo, la gloria será para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque necesitamos predicar la palabra y que muchos más lleguen a los pies de Cristo. También vemos allí en Apocalipsis la destrucción de la muerte. En Apocalipsis 20, mira lo que dice acá, el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya la muerte obviamente no volverá a tocar absolutamente a nadie. ¿Cuál es la promesa que hay en nosotros? Que la muerte no nos tocará. Si el Señor viene, la muerte no podrá tocarnos. Nos iremos con Él al cielo. Y gloria a Dios por esto, hermano, porque esperamos que venga y que podamos irnos con Él. Recuerda que hay 2 referencias bíblicas acerca del arrebatamiento, o que si es posible que una persona sin morir vaya al cielo. Uno fue el profeta Elías y otro fue Enoc. Ellos fueron llevados al cielo y obviamente están con el Señor y no conocieron la muerte. La novena característica son los cielos nuevos y la tierra nueva. Estamos hablando de cómo se agrupa esta revelación, y esta revelación se agrupa en estos aspectos que te estoy dando. Entonces, en los cielos nuevos y la tierra nueva, que ya te lo había dicho, que del cielo descenderán esos cielos nuevos y esa tierra nueva, y finalmente la nueva Jerusalén. ¿Sí? Será el cielo mismo acá en la tierra. Eso será impresionante. Y nosotros vamos a estar ahí.
porque creemos en Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza fielmente en el Señor. Volviendo allí a Apocalipsis 1, verso 1, mira. La revelación de Jesucristo, ¿cierto? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces Juan habla de la revelación que le ha sido dada por Dios, ojo con esto, ya que cuando Jesús vino como hombre, pues obviamente él dependía totalmente de su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la condición en la que Jesús se presenta acá es como el Dios todopoderoso, como el que ha vencido. Mira Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene lo importante. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, ¿cierto? En la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra, tristemente, de los que hayan caído en el infierno. Allá también tendrán que doblar su rodilla y confesar que Jesús sí era Dios. Ya será demasiado tarde, porque ya después de que un alma caiga allí, el Señor no la va a sacar de allí. Y no la va a sacar porque Él es un Dios justo. Y cuando hablo de que Dios es un Dios justo, es que les dio la oportunidad en vida de que pudiesen hallar su salvación. La parábola del rico y Lázaro, cuando el rico cayó a este lugar, al infierno, ¿sí? Él le decía a Abraham: déjame salir de aquí para que vaya y le avise a los míos, a mis hermanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Le dijo: así se levantase un ángel del cielo, así viniera un ángel del cielo, ellos no van a creer. Todos tienen una oportunidad en vida de recibir la salvación. Ya después de que alguien caiga al infierno, se darán cuenta de lo que se estaba hablando era cierto, que esto no era algo religioso, que era algo de amor, una prueba de amor. Y cuando hablo de una prueba de amor, es que Jesús había muerto en la cruz para darte salvación y vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere que reconozcamos, pero ya se le dio un nombre a Él que es sobre todo nombre. Entonces, esta revelación que se está entregando acá, ¿sí? Obviamente el Padre la está entregando, ¿sí?, a Juan en la vida de Jesucristo, mostrando a Jesús como Dios. Quiero que miremos unos textos donde vamos a analizar que Jesús como hombre obviamente siempre dependió de su Padre. O sea, Jesús nunca dejó de ser Dios, ¿sí? En Isaías capítulo 9, el verso 6 dice lo siguiente: pues un hijo nos es dado. ¿Un hijo quién era? El Hijo de Dios, ¿sí? Un niño nos es nacido en la parte humana. Ahí se muestra la naturaleza divina y la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Se muestra claramente cómo Él nunca dejó de ser Dios, pero así también se sujetó a la voluntad de su Padre. Mira estos textos: Juan 3, verso 34. Juan capítulo 3, el verso 34. Dice la Escritura así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Si te das cuenta, aquí se muestra que lo que Cristo hablaba eran las palabras del Padre, pero a la misma vez Jesús está mostrando que todas las cosas el Padre las había entregado en su mano. Ahí se ve el poder del Señor. En Juan 5, verso 20, mira lo que dice la Escritura: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, dice aquí la Escritura, el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si te das cuenta, Jesús estaba sujeto, pero el Padre mismo está mostrando que le ha dado el poder, ¿sí?, de ser ese juez. Todas las cosas, nuevamente como lo está diciendo acá, ¿cierto?, las ha entregado en su mano. Y dice que el que no honra obviamente al Hijo, pues no está honrando al Padre. Es que Jesús es el puente, Jesús es el mediador definitivamente. Si alguien no conoce a Jesucristo, definitivamente no podrá llegar al Padre. Juan capítulo 7, verso 16, mira. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, nuevamente él confirma y dice, yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Yo estoy hablando de la palabra del Dios verdadero, del Dios único. O sea, ahí yo veo la sujeción de nuestro Señor diciendo, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, estoy hablando de la palabra de Dios. Qué importante es efectivamente predicar la preciosa palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 28. Dice la Escritura acá, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, ojo con ese yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ese yo soy es el mismo que nosotros vemos allá en Éxodo, cuando Moisés le pregunta al Dios de los cielos y le dice, y si me preguntan y me dicen de parte de quién voy, ¿qué le respondió el Señor? Tú le dirás que ibas de parte del gran yo soy. Ese gran yo soy es el mismo que Jesús acaba de hablar acá. Y les estaba diciendo a ellos, ¿cierto? Voy a volverlo a leer. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ese yo soy es el gran yo soy. Y Jesús lo muestra a través de los evangelios impresionantemente. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, ¿cierto? Y tú lo puedes observar y darte cuenta cómo el Señor se muestra realmente como ese Dios glorioso. Pero ellos no entendían. Entonces ahí vemos al Señor obviamente nuevamente diciendo, lo que me enseñó el Padre, eso es lo que yo estoy hablando. Juan 14, verso 10. Mira lo que dice acá la Escritura. Ya estamos terminando, mis amados. Juan 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso es sujeción, ¿sí? Eso es someterse a la voluntad del Padre. Jesús, como te digo, nunca dejó de ser Dios, pero en su parte humana estaba mostrando efectivamente que Él se sujetaba a su Padre Celestial. Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué bonito. Él no hablaba por su propia cuenta. Y qué bonito cuando tú puedes escuchar algo. Yo me gozo cuando puedo escuchar a alguien predicando la palabra, porque no es la palabra del hombre, sino es la palabra de Dios. Y lo que realmente tú necesitas y yo necesito es la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos que nos hablen bonito, que nos hablen al oído, que nos hablen cosas lindas. O sea, si tú eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, lo único que tú necesitas es la palabra de Dios en tu vida. Juan 16, verso 15, dice la palabra así: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ahí te das cuenta que Él se está mostrando como ese Dios único. Y dice, todo lo que tiene el Padre es mío, ellos son uno solo. Pero date cuenta que siempre Él glorificaba el nombre de su Padre. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué bonito, Él siempre glorificando a su Padre. Y Jesús es Dios, pero glorificaba el nombre de su Padre.
Cuando hablamos en Apocalipsis entonces de la revelación de Jesucristo, que fue dada por Dios, entonces ya ahí Jesús está presentado como ese Dios único, como el verdadero, como lo leímos en uno de los textos, como el juez, el que va a ejecutar los juicios, el Dios todopoderoso. Y cuando empezamos a leer los primeros versículos, que alcanzamos a leer algunos hoy, tú te diste cuenta que él decía: yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que habrá de venir, el Dios todopoderoso. O sea, él se muestra grande, poderoso. Por eso te decía, ya no viene como el Cordero, sino viene como el Dios Todopoderoso. Y gloria al Señor por eso, porque definitivamente el Señor está por venir. Mis amados, el tiempo ha transcurrido rápidamente, ¿sí? Si deseas, obviamente puedes volver a escuchar la clase de esta noche. Va a quedar allí colgada en la red. Si tienes alguna pregunta, nos la puedes enviar para que sencillamente podamos responderla. Ya por tiempo no lo podemos hacer en estos momentos, pero que tú puedas enviar tus preguntas y con mucho gusto yo te las voy a responder. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por lo que ha sido este tiempo de bendición esta noche. Padre, queremos darte gracias a ti por todo lo que tú nos has hablado. Tú eres el grande, el poderoso. Tú eres el invencible, el que vendrá y hará justicia sobre esta tierra. Porque ninguna obra del maligno va a permanecer para siempre, Señor. Te podemos dar el honor, te podemos dar toda la gloria, toda la honra a ti en estos momentos, Señor. Que cada vida siga siendo bendecida a través de tu preciosa palabra, Señor. Que día a día, noche tras noche, que estemos en este estudio, seamos plenamente edificados, Padre. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Déjame tu mensaje para saber que estuviste presente. Para los que hoy se conectaron por primera vez, todos los viernes a las 7 de la noche, hora Colombia, ¿sí? No sé en el país en el que estás, te puedes conectar, ¿sí? Es un curso que estamos brindando totalmente gratuito. Hemos recibido de gracia, damos de gracia, y como te habrás dado cuenta, es un estudio profundo, ¿sí? De las escrituras, específicamente sobre el libro de Apocalipsis. Así que compártelo también con otros, invita a otros para la próxima clase, para que también se puedan conectar y podamos seguir siendo edificados en la preciosa palabra del Señor. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga grandemente y recuerda que Cristo viene pronto por su iglesia. Aleluya, Dios te bendiga grandemente.